24 horas. Ustedes muy bienvenidos a Tu Mañana en este día martes 2 de octubre. Algo va a subir la temperatura el día de hoy hasta los 22 grados deberíamos llegar. Un poquito, pero va a ir al alza. Vamos a llegar un poquitito más arriba para después de nuevo descender. Ya vamos a estar hablando de eso. Justamente, ya vamos a estar con el tiempo. Ahora comenzamos con las principales informaciones cuando son las 6:29. Y vamos con Fabián Collado, que tiene detalles de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Fabián, buenos días. Me cortaron. Bien, estamos ahí haciendo un chequeo de audio. Fabián, no sé si ya nos escuchas. Vamos a tomar contacto. Buenos días. Sí, ahí te estamos escuchando. Las imágenes que llamaron mucho la atención, obviamente, por redes sociales, principalmente acá en la comuna de Providencia, en la calle del Arzobispo con Bellavista, que es lo que está a nuestras espaldas. Porque el día de ayer, cerca de las 6 de la tarde, un conductor había ido a buscar a su esposa a la Torre Santa María, muy cerca de este lugar, y posteriormente iba bajando por Bellavista cuando tiene un inconveniente vial con otro automovilista. Es en ese minuto cuando se toca la bocina entre ambos, todo queda nada, pero antes de llegar a la calle del Arzobispo es cuando el conductor del vehículo blanco habría pasado a llevar el automóvil del otro. Entonces por eso es que esta persona, este señor que ustedes ven en pantalla, se baja para pedir explicaciones y para que no se fugara, es que se pone en la parte delantera de este vehículo cuando este conductor comienza a acelerar y lo arrastra más de 150 metros, cruzando incluso la calle del Arzobispo. Ya al llegar a Magallanes, que es una calle que se encuentra a media cuadra de este lugar, es cuando se detiene en definitiva. Incluso la acompañante del conductor dice que lo estaban asaltando, algo que obviamente no era verdad, y posteriormente este conductor le propina un golpe de puño a la persona que ustedes veían en pantalla, que fue arrastrado más de 150 metros. Queda tendido en el piso, por eso es que se aprovecha de dar a la fuga y se comienzan a acercar todas las personas que habían visto esta situación extrema y que es de un estrés vial, la verdad que impresentable. Es en ese minuto cuando ya le prestan colaboración, incluso van hasta Carabineros con los diferentes testigos de esto para poder declarar y ayudar a esta persona por esta agresión sufrida en las calles de acá de la comuna de Providencia, como ustedes ven en pantalla. Por eso es que Carabineros está realizando toda una investigación de rigor para poder esclarecer estos hechos, también para poder encontrar al otro conductor involucrado en esta situación, y también principalmente es la Municipalidad de Providencia la cual va a prestar toda la colaboración, imágenes, y de hecho por redes sociales la alcaldesa Evelyn Matei dijo precisamente algunas palabras que es impresentable esta situación que se vivió de estrés vial, como decíamos, en las calles de Providencia, con estas imágenes que son evidentes y que van a ser pruebas ante una investigación policial por parte de Carabineros para poder encontrar al otro conductor responsable de esta clara agresión que ustedes están viendo en pantalla, Carla Carola. Bueno, vamos a quedar muy pendientes. Muchas gracias, Fabián. Buenos días. Bien, nos vamos a ir al exterior. El gobierno de Indonesia anunció hoy que el balance de muertos por el devastador terremoto y tsunami en la isla de Celebes asciende a 1.234 personas. El portavoz de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres del país señaló además que hay 799 heridos graves ingresados a distintos centros hospitalarios. Sigue así, aumentando el número de muertos tras la devastación que provocó este terremoto, recordemos magnitud 7.5, y el posterior tsunami del viernes pasado en Indonesia, mientras que 26 países y 2 organizaciones internacionales ofrecen asistencia y están colaborando con el gobierno en las tareas de rescate. Las autoridades señalan que todavía hay zonas de la región central de Celebes a las que sigue siendo muy difícil acceder, por lo que se estima que la cifra de personas fallecidas pueda aún seguir aumentando. Palu, la capital de la provincia de Celebes Central, tiene una población de unas 350.000 personas y se encuentra junto al distrito de Dongala, con 277.000 habitantes. Ambos fueron los más afectados por esta catástrofe. 6:33 vemos cómo está comenzando el día en la capital. Cuéntenos también usted cómo empieza esta jornada de martes. Esperamos sus mensajes con el hashtag #TuMañana. Vamos a una pausa, volvemos de inmediato, no se vaya.
ataque incendiario afectó a una empresa forestal en la región de la Araucanía. Desconocidos quemaron maquinaria y se enfrentaron a disparos con carabineros, resultando uno de los atacantes heridos. El hecho se produjo en la comuna de Lautaro, en el sector La Colonia, donde los antisociales quemaron un total de 6 maquinarias y 2 torres de vigilancia pertenecientes a la empresa Sotracer. Un aviso a carabineros alertó al GOPE, que se movilizó al lugar encontrándose con los atacantes y enfrentándose a disparos con ellos. Producto de este enfrentamiento, uno de los involucrados resultó herido a bala en un pie, siendo detenido en el lugar, mientras que el resto de los atacantes huyó con dirección desconocida. Luego del hecho, se encontró el auto donde escaparon los sujetos, en el cual se halló además un arma larga. Están quemando nuestras máquinas, una torre. Cuando Carabineros concurría al lugar, se encontró de frente con estas personas que iban huyendo en el furgón de la empresa forestal. Se produjo un intercambio de disparos y, consecuencia de eso, afortunadamente no hay ningún funcionario lesionado, pero sí uno de los imputados que huía del lugar, el cual se encuentra en calidad de detenido. El primer vehículo lo enfrentan, el segundo viene por la pista central, le bloquea el tránsito al vehículo donde transitaban estos sujetos y, al percatarse de esa situación, disparan en forma inmediata. Situación que fue repelida por personal de Carabineros. Son 2 carabineros de Lautaro y 2 de Villa El Elbún quienes se enfrentaron tiro a tiro, y estos sujetos, como podrán ver a través de las imágenes, no escatiman respecto a ninguna situación y disparan a matar. De acuerdo a la información que manejamos, nos quemaron 2 torres de madereo, 2 cargadores y 2 furgones. 6:40. Veamos también cómo está el tránsito a esta hora. Todavía despejado en general, no tenemos aviso de ninguna problemática en particular. Algunos semáforos sin funcionamiento, pero debemos hacer una brevísima pausa. Recuerde, 22 grados para esta jornada aquí en la capital. Vamos y volvemos. Sura Inversiones presenta este 9 de octubre en su Summit 2018 a Ben Shahar, la ciencia de tu felicidad. Bien, pues vamos a revisar todo el deporte. Estamos con Juan Carlos Campos. Lamentablemente vamos a empezar a hablar de violencia más que de deporte. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Una pena. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenos días. Buenos días. Una noticia más policial que deportiva. Ocurrió este fin de semana en el estadio Elías Figueroa de Playa Ancha. Incidentes al interior de la barra de Santiago Wanderers. Una situación realmente complicada, condenable, porque Santiago Wanderers vivía momentos muy complejos esta temporada. Estaba cerca ya pensando en irse al descenso, allá a la segunda división profesional, caer de la primera B. Sin embargo, ha tenido una remontada, mucho apoyo popular, pero vemos esas imágenes, hinchas, por así decirlo, hinchas en realidad. Yo creo que al final se terminan disfrazando de hinchas para cometer delitos, con cuchillos ahí en la mitad de la barra, cerca de niños. Es una pelea interna de la barra de Santiago Wanderers. Quizás lo destacable de todo lo que ocurrió fue que el resto de los verdaderos hinchas de Santiago Wanderers condenaron el hecho, comenzaron a pifiar todo lo que estaba ocurriendo. Ingresó Carabineros, hubo detenidos y también se espera sanciones gravísimas en contra de estas personas que lamentablemente protagonizaron estos incidentes. Damos la nota y luego seguimos comentando sobre qué es lo que se está pidiendo como sanción en contra de estos delincuentes. Lo que podría haber sido un domingo de alegría por el triunfo de Wanderers terminó otra vez con la vergüenza en Valparaíso. Es una pena, es una lástima. Los Panzers contra el equipo, contra su propio equipo. Una pugna entre facciones de la barra Caturra derivó en una grave riña en el estadio Elías Figueroa que incluyó armas blancas como cuchillos y estoques en un enfrentamiento donde intervino Carabineros y en el que hasta niños se vieron amenazados por este violento episodio. No puede ser que esto siga pasando. Miren, aquí hay niños chiquititos que están asustados. La verdad, vergonzoso. Porque tiene que haber un ambiente más tranquilo, más familiar. Con estas cosas, ¿quién quiere ser del Wanderers si son así? Solo 2 barristas resultaron detenidos, mientras 14 estoques fueron incautados tras los incidentes que pusieron en riesgo a decenas de familias. Incluso el locutor del estadio buscó intervenir para detener un hecho repudiable. Esta es una fiesta familiar. No nos paremos la oportunidad de que este equipo que juega con el corazón pelee por llegar a la línea. Acá lo que más necesitamos es unión.
Acá somos todos importantes. Mientras Estadio Seguro pedirá derecho de admisión por 9 años para los involucrados, la Gobernación Provincial de Valparaíso y el propio club presentaron una querella contra los responsables de estos incidentes, que no son nuevos cuando se habla de los barristas porteños. También existen niños que también los hacen ingresar con este tipo de armas, por lo tanto nuestra revisión tiene que ser lo más fuerte posible, pero también encontramos muchas dificultades respecto a ese tema. Botellas, sillas, lumazos, fue una batalla. Y es que cada cierto tiempo se repiten escenas relacionadas con la barra de los Panzers, una de las más violentas de Chile, que ante hinchadas de otros equipos e incluso carabineros han protagonizado duros enfrentamientos. Una jornada realmente vergonzosa e indignante. El más preocupante ocurrió el 6 de diciembre del 2015, cuando también en el Elías Figueroa hinchas de Wanderers se enfrentaron a barristas de Colo-Colo en una batalla donde hubo decenas de apuñalados y hasta heridos de bala. Recuerdos que volvieron a emerger este domingo. Mientras se investiga la relación de los incidentes con un homicidio ocurrido el sábado, estas imágenes confirman que la violencia volvió a ganar en Valparaíso. Cuchillos y estoques, una riña brutal que opacó una fiesta, donde muchos que solo querían disfrutar del fútbol terminaron presos de la vergüenza y el temor. ¿Cuántos años vamos a tener que soportar todo esto? ¿Cuántos años lleva ya Estadio Seguro sin realmente solucionar este tipo de problemas? Cuando la gente va al estadio, a las mujeres incluso le quitan hasta los lápices labiales, a los periodistas algunos le han quitado hasta los lápices. Hay una serie de restricciones para el hincha normal o al que va a trabajar, y sin embargo estos tipos ingresan con cuchillas, se comienzan a agredir entre ellos. ¿Ustedes creen que esto es amor a la camiseta o acá hay algo más? Acá hay delitos detrás, hay conveniencias, por ejemplo, en cuanto a beneficios que podrían obtener por ser de la barra. Estos son mercenarios del fútbol, no son hinchas, y eso es lo que hay que derrotar. Se pide por parte de la NFP 9 años de castigo para los que ya están identificados como responsables de los hechos sin poder ingresar a los estadios. Vamos a ver qué va a pasar con el estadio de Elías Figueroa, porque también podría sufrir castigos, lo cual vendría muy mal porque justo está Santiago Wanderers, como yo les decía, remontando en lo deportivo, está incluso cerca de la liguilla por el ascenso. Entonces todo esto viene, como decía un hincha que estaba grabando ahí, son barristas de los Panzers, que es la barra de Wanderers, en contra de su equipo, lo decía en forma espontánea, y eso es realmente lo que ocurre con este tipo de incidentes. Vamos a ver qué va a suceder en cuanto a las sanciones. Sanciones que también fueron aplicadas a Colo-Colo. ¿Se acuerdan de los incidentes en el Estadio Monumental tras el clásico con Universidad de Chile? Se había hablado de que se iba a jugar sin público. Bueno, fue ratificado y Colo-Colo también va a tener que jugar sin espectadores, por ejemplo, el partido frente a Unión Española y frente a Palestino, producto de los incidentes que deben ser erradicados, insisto, de todos los estadios. En San Carlos de Apoquindo, en el partido con Colo-Colo, también hubo problemas. Me imagino que también va a haber una investigación al respecto. Hablábamos de Colo-Colo, que en lo deportivo está muy, pero muy complicado. Tras esa derrota frente a Católica, quedó bastante lejos, yo diría que ya absolutamente fuera de la lucha por el título y muy complicado en clasificación para la próxima Copa Libertadores. Y tiene este desafío, partiendo ayer muy temprano, se lo mostrábamos ayer, casi cuando se estaba produciendo el hecho en la salida de Colo-Colo rumbo a Sao Paulo para enfrentar a Palmeiras. Tiene que remontar un 2-0 y lo debe hacer sin Esteban Paredes, que no viajó producto de una lesión que se le produjo en el partido frente a los Cruzados. Tapia está en una muy mala condición en cuanto a su continuidad. Una derrota humillante lo podría prácticamente dejar fuera de la banca de Colo-Colo. Vamos a ver cómo resulta este partido, que podría marcar el futuro de Tapia y también de varios jugadores que tienen que renovar contrato. Fue un despertar amargo tras un nuevo fracaso. Colo-Colo perdió 1-0 en el clásico ante la UC. ¡Está! ¡Gol! Quedó a 15 puntos de la cima de la tabla, se despidió del título y la crisis sigue latente. Hay que rápidamente reponerse a eso y ahora ver y determinar cuál es el equipo que va a jugar, prepararlo bien y tratar de remontar el 2-0. El ciclo Tapia acumuló 5 derrotas consecutivas y su continuidad pende de un hilo. Ahora, los salvos se enfocan en la revancha ante Palmeiras del miércoles en Sao Paulo, donde deberán remontar un 2-0 en contra, es decir, buscarán una hazaña para salvar el semestre. Vamos a ir con toda la expectativa de tratar de traer una clasificación desde Brasil.
Sin embargo, los coletazos de la derrota en San Carlos no fueron pocos, quizás el más doloroso, la lesión de Esteban Paredes, que lo marginó del viaje a Brasil y que lo tendrá 2 semanas fuera de las canchas. ¿Se hace más compleja la clasificación sin Esteban? Sin duda, sí. El Cacique pierde a su capitán y goleador, y en ese escenario su más probable reemplazante en el Parque Alianza sería el canterano Iván Morales. La otra modificación sería el ingreso de Gabriel Suazo por el suspendido Damián Pérez. Ya al momento de llegar a Brasil tenemos que ir con la expectativa, la credibilidad en nuestro trabajo, que lo podemos dar vuelta. Un desafío de marca mayor, no solo porque el equipo buscará un milagro para seguir avanzando en la Libertadores. Tenemos que buscar lo imposible en Brasil, va a ser difícil como todos lo saben, pero hay que jugar, los partidos se tienen que jugar. Sino también porque la seguidilla de derrotas provocó que Blanco y Negro le entregara un ultimátum a Héctor Tapia. Para nosotros es muy importante poder tener un cupo para la Copa Libertadores el próximo año. Y como ese objetivo se ve muy lejano, una hazaña en la Copa podría salvarlo de una salida que parece inminente. No son días fáciles para un Colo-Colo, que se jugará gran parte del año en Sao Paulo ante el Verdão. Lucía Ruiz Tagle, quizás obtener ese cupo a Copa Libertadores del próximo año podría salvar a Héctor Tapia, pero creo que la evaluación debe ser más profunda, tiene que ver con un análisis de lo futbolístico en cuanto a lo que está pasando en Colo-Colo, y también uno tiende a cargar todas las cartas en contra de Héctor Tapia, pero hay varios jugadores con rendimientos individuales bastante discretos y tienen a Colo-Colo en esta instancia complicada. ¿Puede revertir la situación? En el fútbol pasa cualquier cosa, pero por los antecedentes se ve pero muy difícil que eso ocurra. Vamos a estar atentos al partido de mañana frente a Palmeiras. Si alguien la tiene difícil también es Alexis Sánchez. Ayer se los comentábamos, toda esta situación que ni siquiera lo tuvo en la banca de suplentes en el partido pasado. Se habla y se especula de un conflicto con Mourinho, que está disconforme con la actitud del chileno, pero también hay que reconocer que Mourinho está complicado, no sabe si continúa. El Manchester United es una institución que habitualmente mantiene a sus técnicos y uno podría pensar que, dado a elegir entre uno y otro, probablemente sea Alexis quien tenga que salir del equipo si el Manchester United se decide a dejar a Mourinho como técnico en la próxima temporada. Veamos la nota con este conflicto, con la evaluación que hace la prensa inglesa y europea en general, que está muy pendiente de lo que está pasando con Alexis Sánchez. Ahí está Alexis. Está en la cancha, en el estadio, pero no hace parte del banco. Fue la gota que rebalsó el vaso, uno que venía con turbulencias, con quiebres, malos resultados, referentes enojados con el jefe Mourinho. Ver a Alexis Sánchez sin siquiera ir al banco de suplente fue inesperado y refleja el momento que vive Manchester United. For many months people is saying that Alexis Sanchez is not playing well enough. So this week I was time to agree and to say let's give a chance to Martial and let's leave Alexis out. Estas son imágenes del entrenamiento de este lunes, el último antes del partido por Champions League de este martes ante Valencia, donde tampoco queda claro si Alexis jugará. En Inglaterra informan de un notorio enojo del chileno con Mourinho, mientras el diario Daily Star asegura que ahora comenzará la tarea de vender un fracaso que cuesta 500.000 libras esterlinas cada semana. Mensaje directo para Sánchez, hoy el jugador mejor pagado de la Premier League, pero que en dicha competición no ha anotado y desde que llegó al United solo ha convertido 3 goles en 23 partidos jugados. Por eso, según algunos medios británicos, la dirigencia de los Diablos Rojos no ve con malos ojos una venta en enero próximo. Preguntarte por Alexis Sánchez. Ha jugado solamente 60 minutos los últimos 4 partidos. Se le ve siempre entregado, con sacrificio, pero quizás no ha puesto los números que se esperaba de él en el Arsenal, solamente 3 goles en 23 partidos. Quería preguntarte cómo lo ves tú. ¿Cómo lo ves tú? Yo lo veo que se está esforzando mucho todo, pero que le falta quizás esa parte final de hacer más goles, de hacer más asistencias, de creerse más. De acuerdo, estoy de acuerdo contigo. Otro problema en Manchester United es la distancia entre Mourinho y Paul Pogba. Este lunes no se saludaron. Son síntomas de un plantel dividido y en serios problemas. I see different reactions. I see sad people. I see people that doesn't look like they lost the game. Mourinho nuevamente carga sin nombrar a nadie contra algunos de sus jugadores. So you don't think they don't care? I think that
some care more than others. You want to say who? No. En medio de este ambiente, Alexis Sánchez trata de enfocarse, doblarle la mano al destino, uno que por el momento está lejos de estar a su favor. Dentro de las cosas que se han informado en la prensa europea es que es la filtración de una conversación privada de Alexis Sánchez con uno de sus compañeros, en el cual le habría dicho que está arrepentido de haber fichado por el United y no haberse ido al Manchester City. Y lo otro, lo impresentable de Mourinho en la conferencia del fin de semana, cuando dijo, bueno, me pedían que, decían que Alexis estaba jugando mal, me pedían que lo sacara, bueno, lo saqué. O sea, echándole la culpa prácticamente a la prensa y a los hinchas que estaban pidiendo la salida de Alexis. No solo está peleado con Alexis, está peleado con Pogba y otro referente del plantel. Al parecer, el problema no es Alexis Sánchez, sino que el técnico del Manchester United. Vamos inmediatamente al ranking de goles, que tiene además una ventaja, porque también podemos mostrar algo de lo que ocurre en la primera B del fútbol nacional. Gran tiro libre de Mario Sandoval para el 2-1 parcial de Melipilla sobre Ñublense. En el número 5, según nuestro gran departamento estadístico de análisis futbolístico que tenemos acá en 24 horas. El cuarto lugar, el gol del triunfo, Unión Española frente a Curicó, centro de Israel Poblete y el perfecto cabezazo de Tobías Figueroa en el cuarto lugar. Ahí vemos ahí un muy buen cabezazo en lo técnico para el triunfo de Unión. Además tuvo esa importancia que le dio los 3 puntos al cuadro hispano. El regreso de Luis Jiménez para Palestino con este muy buen gol en el empate 2-2 frente a O'Higgins de Rancagua. Un partido muy intenso en el debut de Marco Antonio Figueroa en la banca de O'Higgins de Rancagua. El segundo lugar, centro cruzado, y el panameño Gabriel Torres saca un tiro con bomba realmente espectacular. Y el segundo y primer lugar fueron de este partido. Lo vamos a ver primero aquí, seguimos en el segundo gol. Muy buen tanto del panameño Torres. Y luego a 3 toques, saque largo de Carlos Lampe, pase de primera de César Valenzuelas y nuevamente Gabriel Torres. Esto fue por la jugada realmente notable. El primer lugar para el triunfo de Huachipato, que deja muy complicado a San Luis de Quillota. Vámonos al tenis de inmediato con el Nico Yarri, quien cayó derrotado hasta 47 del ranking de la ATP. Y después de casi un mes sin disputar un partido oficial, la primera raqueta nacional volvió a las pistas en la derrota frente al francés Benoit Paris por el 61 del ranking en el ATP 500 de Tokio. Hay que decirlo que este es el inicio de su gira europea después de haber participado del torneo de exhibición en el Laver Cup y cayó con parciales de 6-4 y 7-6 en un partido bastante errático. Se le tiende a cargar la mano al Nico Yarri en el aspecto psicológico. En realidad pierde por cosas tenísticas, cuando le falla mucho el saque, por ejemplo, como ocurrió en esta ocasión. El saque es una de sus principales herramientas. Lo complicó bastante en este sentido y también le costó definir en puntos clave. Eso es tenístico más que psicológico. Si centramos todo en lo psicológico, en realidad creo que se comete una injusticia en cuanto al Nico Yarri. Sumó su segunda derrota ante el francés y ahora va a seguir en la gira asiática. Como yo les decía, va a estar en el Master 1000 de Shanghái. Hay que señalar que hoy día, por ejemplo, en el diario El Mercurio sale una entrevista con el técnico de Dominique Thiem, el austríaco que va a ser rival de Chile en Copa Davis, y señala que el Nico Yarri está para ser top 10. Vamos a pasar en ese camino, en este camino que estamos siguiendo al Nico Yarri, con este vaivén de que hay torneos que queda eliminado en primera ronda, como ocurrió ahora en Tokio, pero hay que confiar en que está desarrollando un muy buen trabajo el tenista nacional. Y terminamos con el triatlón. ¿Se acuerda que le habíamos contado que este fin de semana iba a haber un triatlón muy interesante en Rapel, que ya cumplía 10 años? Les tocó un día nublado, pero sin embargo ahí estuvieron más de 1000 competidores en distintas categorías. Claudio Montejo, por ejemplo, fue uno de los ganadores, Carla Bustos en damas, pero lo más significativo es que hubo niños hasta de 4 años corriendo en esta competencia y también gente más adulta de 55 años en los 2 días de competencia. La competencia más familiar fue el sábado y la ya más profesional el día domingo, y lo vemos en el lago Rapel.
Da lo mismo el frío, todo lo que ocurría ese día con toda esta gente haciendo deporte. Y además, una de las cosas que por lo menos a mí me gusta y por qué destaco tanto el triatlón, que además permite ver todo el entorno natural y las distintas ciudades que he estado recorriendo este circuito, que ha sido muy, pero muy exitoso. Así es que felicitar a todos los que estuvieron ahí, a los que estuvieron compitiendo y a toda esa gente que estuvo ahí, veíamos las imágenes, apoyando también a los deportistas y disfrutando de esta jornada deportiva. Importante para una jornada familiar. Muchas gracias, Juan Carlos. Nos vemos, que esté muy bien. Buenos días. Buen día. 7 de la mañana con 3 minutos. Bienvenidos si se está sumando a nuestra sintonía. Vamos a retomar el contacto con Fabián Collado a esta hora de la mañana. Fabián. Exactamente, Carla, muy buenos días nuevamente. Vamos a revisar esta peligrosa situación que ocurrió durante la tarde de ayer en calles de la comuna de Providencia. En mis espaldas precisamente, mi espalda donde se encuentra la calle Bellavista con la calle del Arzobispo. Es esta extrema situación que ustedes ven en pantalla luego de un estrés automovilístico. Los dos conductores iban conduciendo por Bellavista en dirección hacia el poniente. Es en ese minuto cuando tienen una acción, la verdad que una maniobra de adelantamiento que no correspondía entre ambos, es por eso que se tocan la bocina. Hay inconvenientes al respecto, pero todo sigue su marcha. Antes de llegar a la calle del Arzobispo es cuando el conductor del vehículo blanco pasa a llevar la parte posterior del otro automóvil. Por eso que el segundo involucrado se baja para poder pedir explicaciones, y ahí ustedes ven a esta persona, a este señor, el cual se pone en la parte delantera para que no se arranque el vehículo, y este último conductor comienza a acelerar en reiteradas ocasiones hasta que lo lleva arrastrando más de 150 metros, casi al llegar a calle Magallanes, que es a media cuadra prácticamente de la calle del Arzobispo con Bellavista. Ahí detiene la marcha. Es en ese minuto que se baja el otro conductor involucrado y le propina un golpe de puño a esta persona, el cual queda atendido, y posteriormente este conductor del vehículo de color blanco se aprovecha para darse a la fuga. Es en ese instante cuando diferentes personas se acercan. ¿Para qué? Para poder prestar auxilio, para poder además ayudarlo y también dar toda su colaboración como testigos en Carabineros. Se dirigen hasta la 19 Comisaría de Providencia, donde ya se comunica que se está iniciando una investigación policial al respecto, ayudados con la placa patente del vehículo involucrado que ustedes veían en pantalla, para poder dilucidar estos hechos. Es una actitud inaceptable, lo han dicho diferentes personas, incluso la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, en redes sociales puso que más allá de cualquier conflicto en las calles no son aceptables estas conductas, y mucho menos llevarse por encima a alguien. De existir, colaborarán con imágenes para que quienes correspondan sean sancionados por estas graves conductas. Una actitud de estrés vial evidente, como ustedes ven en pantalla. Algunas palabras tuvo el protagonista de este video, quien fue arrastrado estos 150 metros, y también Carabineros. Pasamos a revisar. Cuando Carabineros concurría al lugar, se encontró de frente con estas personas que iban huyendo en el furgón de la empresa forestal. Se produjo un intercambio de disparos y, consecuencia de eso, afortunadamente no hay ningún funcionario lesionado, pero sí uno de los imputados que huía del lugar, el cual se encuentra en calidad de detenido. El primer vehículo lo enfrentan, el segundo viene por la pista central, le bloquea el tránsito al vehículo donde transitaban estos sujetos, y al percatarse de esa situación disparan en forma inmediata, situación que fue repelida por personal de Carabineros. Bueno, obviamente más adelante estaremos revisando las declaraciones del protagonista de este video y también de Carabineros respecto a la investigación de las imágenes que llaman obviamente la atención y que tuvo palabras incluso en autoridades comunales. Vamos a revisar más informaciones. Nos trasladamos hacia el centro de Santiago, a la intersección de Vicuña con Marín. El conductor del vicepresidente de la Cámara de Diputados, Jaime Mulet, lo había ido a dejar a esta autoridad hasta su domicilio e iba de regreso hasta su casa en el vehículo fiscal cerca de las 11:30 de la noche. Es en ese minuto cuando es interceptado por un grupo de delincuentes, los cuales lo intimidan con armas de fuego y posteriormente lo cambian hacia el asiento del copiloto. Comienzan a dar diferentes vueltas, y en Santa Elena con Arauco, luego de haberlo golpeado en la cabeza, intimidado durante todo ese trayecto, lo dejan abandonado mientras que se dan a la fuga en este vehículo fiscal, pero que no tenía ningún papel alusivo a la Cámara de Diputados, ni tampoco alguna patente especial
debido a que es el vehículo que se traslada el vicepresidente de la Cámara de Diputados. Carabineros realizó toda la investigación de rigor, trasladaron a esta persona, a este conductor, hasta un recinto asistencial. Afortunadamente son solo heridas de carácter leve, no son heridas que revistan alguna gravedad ni riesgo vital, obviamente, pero hay una investigación de por medio, es un vehículo fiscal y ayudados de las cámaras de seguridad, la policía busca a los responsables. Revisamos declaraciones. Habría dejado hace pocos minutos antes al diputado en su domicilio, en la comuna de Providencia. Al llegar a la intersección de calle Marín, enfrentó a semáforo en rojo y al esperar en esta luz de semáforo, dos sujetos, ambos prevenidos con armamento corto, al parecer de fuego, lo intimidaron y hicieron que mediante un golpe en la frente y en la cabeza del conductor, se trasladara al asiento del copiloto. No es primera vez que este tipo de robo afecta a los conductores de automóviles fiscales. Hace algunos meses se dio a conocer una información cuando el conductor del ministro Alfredo Moreno fue intimidado y también le robaron su vehículo, algo muy similar a lo que ocurrió en esta ocasión. Investigaciones que se están viendo paralelas para ver si es que hay alguna similitud entre ambos delincuentes. Revisamos más informaciones siempre en el centro de Santiago. Lamentablemente, una persona de 22 años falleció luego de ser atropellada por un bus del Transantiago. Todo esto en la intersección de calle Santa Isabel con Manuel Rodríguez, la carretera de la Ruta 5. Este bus del Transantiago iba transitando por calle 18 hacia el sur, dobló por Santa Isabel y posteriormente por la Ruta 5. Es en ese minuto donde habría arrollado a este joven de 22 años. Habrían cruzado los dos con el semáforo en luz verde, pero aparentemente, según la investigación preliminar por parte de la sección investigadora de accidentes de tránsito de Carabineros, este conductor del Transantiago no se habría percatado de la presencia de este peatón y por eso lo termina arrollando. Vamos a revisar diferentes antecedentes. Y al efectuar un viraje a la derecha, enfrentando luz verde de semáforo vehicular, lamentablemente atropella a una peatón, la cual realizaba el cruce de calzada, también efectuando el cruce con luz verde de semáforo peatonal. Si bien la causa basal va a ser entregada a Fiscalía, pero netamente la investigación se está basando a la maniobra de viraje que está realizando el bus de Transantiago. Por eso que el conductor quedó detenido a la espera de los peritajes de las 7 de Carabineros para poder esclarecer estos hechos y ver las eventuales responsabilidades por parte del conductor de este Transantiago, porque si es que las tuviera, tendría que ser formalizado durante las próximas horas. Carla Carola. Espantoso. Fabián, muchas gracias por toda la información. Buenos días. Bueno, y ponga atención, un nuevo incidente enfrentó a un conductor de Uber y un carabinero armado en el aeropuerto. El chofer se negó a la fiscalización, incluso dice la policía, habría intentado atentar contra este uniformado. Un caso que subraya la necesidad de avanzar en la ley que regula este servicio. Un proyecto que, aunque está con suma urgencia en el Parlamento, aún no ve la luz. Me estoy deteniendo ilegalmente, ¿sale? Esta imagen se transformó quizás en el ícono entre la convivencia de conductores de aplicaciones y carabineros. Y aunque podría haberse catalogado como un hecho puntual, sucedió nuevamente. Esta persona fue fiscalizada al comunicársele que se le iba a retirar el vehículo de circulación. Esta persona se sube al vehículo, da marcha y trata de avanzar. El carabinero le dice que se detenga, no le hace caso y lo combina con su arma de fuego como está establecido. No me asusté porque me llegó de sorpresa. ¿Tú aceleraste el vehículo? No, él dice que yo prendí el auto. Yo el auto no lo prendí en ningún momento. El auto estaba apagado. Él me paró, yo me monté y él dice que yo eché a andar el auto. Yo lo único que hice fue poner la llave y quedarme quieto de los nervios. A esta escena se sumaron funcionarios de la PDI que finalmente colaboraron en la detención de Nelson Blanco, un ciudadano colombiano de 24 años en situación irregular en nuestro país y que se desempeñaba esta jornada como chofer Uber. ¿No tienes una situación regular en el país? No, todavía no. Una disputa que esta vez se terminó con Nelson en libertad, pero consciente que su historia podría haberse asemejado aún más a lo ocurrido en junio pasado. ¿Qué cambió desde esa fecha y ese suceso en nuestro terminal aéreo? Ahora carabineros fijo, mañana, tarde. Andan de civil igual, pero igual los piratas acá no los van a sacarlos nunca, sí.
este el gobierno dio el primer paso e ingresó una ley corta que regula las plataformas tecnológicas de transporte de pasajeros. Un proyecto que, pese a tener suma urgencia, sigue discutiéndose en la Cámara. Esta suma urgencia ha sido renovada porque se ha tenido que escuchar a todos los actores y esperamos que prontamente podamos tener una regulación. Y es que aún convivimos con aplicaciones que dejan mucho en el limbo. La pregunta me parece más relevante es qué pasa con el usuario que estaba sentado en el asiento del copiloto o estaba en el asiento de atrás y finalmente se ve expuesto a una cuasi persecución policial por un hecho del cual él no tiene ninguna responsabilidad más que haber pedido un Uber. En su comunicado, Uber reconoce que desactivó la cuenta del socio conductor del vehículo en cuestión por posible fraude, pues habría permitido que su cuenta fuese utilizada por un tercero, lo que se deduce de los requisitos extranjeros de la empresa, que señala que deben contar con cédula de identidad chilena, que no fue el caso del ciudadano colombiano. Por lo menos un poquitito más cálido el día de hoy se espera aquí en la región metropolitana. ¿Qué va a pasar en su ciudad, en su región? Le preguntamos de inmediato a Iván Torres, que ya nos acompaña. ¿Cómo estás, Iván? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Por lo menos para la zona central, durante esta semana vamos a tener temperatura bastante alta. Qué bueno. Se agradece. Por fin. Por fin, pero no cantemos victoria. Veamos de inmediato qué pasa el día de hoy. Acá en la capital, cielo parcial a despejado y algunas nubes altas, pero va a quedar despejado y una máxima grata de 22 grados. Veamos el resto del país. La costa de Arica, Iquique, Antofagasta con abundantes nubes solamente en forma parcial. Queda en Arica, se mantiene nuboso Iquique, Antofagasta parcial con 18, despejado Copiapó y La Serena. Seguimos avanzando. La región de Valparaíso, parcial a despejado con 22 grados. Rancagua también cielo claro en Talca, Chillán, Concepción, nublado máxima de 15, después queda parcial. En Chillán incluso ocasionalmente la tarde con algunas nubes. La región de la Araucanía, nublado en la mañana, con chubascos débiles, después queda parcial, lo mismo en Valdivia, queda parcial, Osorno nublado con chubascos en la mañana, Puerto Montt hasta la tarde, en Quellón, en la mañana chubascos, el resto de la jornada nubes, máximas de 11 grados. La región de Aysén, en Aysén, propiamente tal, con chubascos, mientras tanto Coyhaique, chubascos matinales, el resto de la jornada se mantiene nublado. En Chile Chico parcial, Puerto Natales, con precipitaciones, también Punta Arenas y Puerto William, aguanieve y nieve, máximo de 2 grados. Los pronósticos insulares, la isla Rey Jorge, el oriente ártico chileno, ahí está, 2 grados bajo cero con nevada. Archipiélago Juan Fernández, parcial, Rapa Nui, nublado en la mañana con chubasco y después queda parcial, máximo de 20. Reiteramos que en Santiago esperamos una jornada grata, 22 grados el día de hoy, pero espérense un poquito. Veamos qué pasa en los próximos. Mira, qué rico el jueves. Este miércoles parcial con 24, el jueves 28 grados. 23 el día viernes, baja a 22 y el día domingo se nubla. Todavía no se estabiliza. No, hay un núcleo frío en altura típico de esta época de otoño y también, por supuesto, primavera, que puede dejar precipitación entre domingo y lunes en la precordillera. Para Santiago Centro, aún estamos bien. Ya, o sea, terminaríamos la semana con Lo claro está es que va a estar nublado. En precordillera es probable que se registren algunos chubascos, pero para Centro Santiago todavía estamos viendo bien. No miremos tan allá, disfrutemos estos días que van a estar por lo menos hasta algo aquí, más agradables. hasta Con ahí. harta oscilación sea vestirse Sí. por capas. Gracias, Iván Torres. Que te vaya muy bien. Buen día. Y a menos de 24 horas de que se dio a conocer el fallo de La Haya por invitación del intendente de Antofagasta, el presidente Sebastián Piñera va a visitar nuevamente la región. Tomamos contacto con Cintia Rubio hasta ahora, que nos tiene los detalles al respecto. Cintia, buenos días. Muy buenos días, y aún no amanece en Santiago. Ya nos encontramos en el grupo 10 de la FACH, en esta base aérea de la Fuerza Aérea de Chile. ¿Por qué? Porque el presidente Sebastián Piñera se va a trasladar durante las primeras horas de esta mañana hacia Antofagasta, la región en que fue visto quizás con mayor interés el fallo en el Tribunal de La Haya, donde pudimos ver, claro, celebraciones en las calles, incluso la alcaldesa Karen Rojo compartiendo con la gente a propósito de este fallo contundente de 12 votos contra 3. Ayer el presidente Sebastián Piñera en la cadena nacional decía que había todavía disposición a dialogar siempre y cuando se respetaran los acuerdos y se respetara también lo que había determinado el fallo del tribunal. Todo esto a propósito de que Evo Morales ha dicho que va a insistir en la búsqueda de la soberanía por la demanda marítima. Todo entonces en una jornada de día martes que va a estar marcada por lo que pasó ayer lunes con este fallo contundente para nuestro país. Pues además de la visita del presidente Sebastián
Sebastián Piñera a Antofagasta. Durante esta jornada, durante la tarde puntualmente, el canciller Roberto Ampuero va a asistir a las comisiones de Relaciones Exteriores, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, para justamente entregar mayores antecedentes de aquello. Además de todo esto, hoy día debería volver a nuestro país Claudio Grossman, el agente chileno que representó a nuestro país en La Haya y que fue el que recibió allí en primera fila el fallo del tribunal. Eso mientras al otro lado del pasillo, por así decirlo, al interior de la sala del tribunal, Evo Morales iba cambiando su gestualidad a medida que pasaban los minutos, y a propósito entonces de lo que mantenía con las expectativas al pueblo boliviano, terminó siendo un fallo contundente que dejaba a Chile como triunfador y a Bolivia en un muy mal pie. Lo último, comentarles es que durante las últimas horas han sido varios los análisis respecto de quiénes ganaron y quiénes perdieron en esta jornada. Se ha dicho que evidentemente para el presidente Piñera va a tener un aporte en cuanto a su representatividad y también a la popularidad del presidente, por ejemplo, en las encuestas después de este fallo, mientras que en el caso de Evo Morales la situación es compleja, sobre todo considerando que dentro de las próximas semanas va a enfrentar una elección presidencial, bien digo, dentro de los próximos meses. Así que todo materia en desarrollo, les vamos a estar comunicando cómo nos va en Antofagasta, cómo recibió el presidente Sebastián Piñera y cuáles son quizás los festejos que se vuelvan a dar en esa región a solamente horas de que se conociera el contundente fallo del Tribunal de La Haya. Muy bien, Cintia, buen viaje, gracias. 7 de la mañana con 18 minutos. Atención, hay semáforos apagados en Gran Vía con alcalde Delano. Esto es Lo Barnechea. Y también tenemos Los Morros con Riquelme, un semáforo que está con problemas en la comuna de El Bosque. Parte de lo que está pasando en el tránsito, el resto de la ciudad bastante tranquilo, con varios tacos ya a esta hora como es habitual. Nos vamos a una pausa. Estamos de vuelta de inmediato con más Tu Mañana. Nuevo Kia Stinger, espectacular deportivo con motor V6 biturbo, tracción integral y un look totalmente audaz. Kia, the power to surprise. En Bolivia, el presidente Evo Morales dijo que no renunciarán a la aspiración de una salida soberana al mar, esto pese al fallo de la Corte y de los cuestionamientos además al mandatario desde sectores opositores. Vamos hasta La Paz, ¿dónde está Gonzalo Ramírez y nos informa? Gonzalo, buenos días. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Estamos en la ciudad del Alto, en La Paz, en Bolivia. Estamos en el grupo presidencial para esperar el arribo del avión del presidente Evo Morales, que debería llegar más o menos en unos 15 minutos más, según está programado el vuelo. Acá está ya preparado el auto del presidente de la República de Bolivia, Evo Morales, para poder recibirlo y salir de este lugar. Desconocemos cuál va a ser la agenda de esta jornada del presidente de la República de Bolivia, pero está tal vez estipulado un punto de prensa en este lugar para conocer la reacción del presidente una vez que pise territorio boliviano después de conocer el fallo del Tribunal de Justicia de La Haya. En este lugar ya han llegado distintos ministros. El vehículo que vemos en pantalla es el que trajo hace escasos minutos al vicepresidente de la República, Álvaro García Linera, que llegó a este lugar. También ha llegado el ministro de Gobierno. Las distintas autoridades ya desde muy temprano están acá esperando el arribo del presidente Evo Morales, y también distintas organizaciones sociales que están llegando a esta hora, representantes de trabajadores, sindicatos, también algunas comunidades locales que están llegando a este lugar para recibir al presidente Evo Morales tras haberse conocido el fallo de La Haya. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo han recibido el fallo de la Corte Internacional? Realmente duele, pero nos está dando más fuerza, porque nunca ha sido fácil para el pueblo boliviano. Y vamos a seguir luchando por conseguir nuestra salida soberana al mar. Y con esto ha sido solo un golpe. Nosotros estamos acostumbrados a luchar. El pueblo boliviano es fuerte y vamos a seguir adelante. ¿Tienen confianza en que el presidente Morales va a insistir por otras vías para lograr el objetivo que se trazó pese al fallo del tribunal? Por supuesto que sí. El presidente ama a nuestro país. Es el único presidente que ama a este país realmente y va a seguir. Y lo más importante, va a seguir con su pueblo, porque su pueblo estamos aquí. Los bolivianos estamos aquí y hay un montón de posibilidades todavía. No se nos ha cerrado. Con haya o sin haya, vamos a lograr. Y no nos vamos a rendir. Como decía Eduardo Aparoa, rendirnos, que se rinda su abuela. Carajo. Y esa es la clave. Aquí nadie se rinde.
los bolivianos vamos a seguir con nuestro presidente hasta el fin, hasta la victoria siempre. ¿Qué les parece la reacción que ha tenido la oposición política acá en el país, que ha criticado directamente al presidente Morales? Se le ha cuestionado que este ha sido un gasto tremendo en términos económicos, que esto se ha utilizado para su fin electoral. ¿Qué les parece esa posición dentro de Bolivia? Ay, la oposición, esa oposición es una vendedora, una posición traidora. Bolivia siempre, desgraciadamente, siempre hemos contado con este tipo de gente que no ama al país, que ha vendido al país. Entonces decimos, esa gente no sirve. Ya que dicen todo eso, ¿por qué no se van? Que se vayan a otro lado. Aquí estamos los que realmente amamos y nuestro presidente ha hecho todo lo que tenía que hacer. Muy amable, muchas gracias por su opinión. Estamos viendo ahora el jet que trae el presidente Evo Morales. Son exactamente acá en Bolivia a las 6:30 de la mañana. Llegó 15 minutos antes de la hora programada este avión presidencial. No sabemos si el presidente hará una declaración en este lugar. Solamente tenemos que esperar cuál va a ser la decisión que él tome en lo personal. No hay una planificación. Solamente a través del Ministerio de Comunicación se nos comunicó que llegaba muy temprano. El arribo estaba programado inicialmente para las 11 de la mañana, pero se adelantó el viaje. Está dispuesto también un helicóptero que ustedes pueden ver a mano izquierda del avión, que podría eventualmente llevar al presidente por aire al Palacio Gubernamental, que está en Plaza Murillo. Así que todavía es una duda si es que el presidente hará el recorrido por tierra o si es que saldrá por aire a la Casa de Gobierno. La agenda del día todavía no está definida. Todo eso dependerá del plan que tenga dispuesto el equipo de gobierno después de este viaje tras el fallo de la Corte de La Haya. Carla. Claro que sí, ahí vemos la imagen, Gonzalo, a la espera de que el presidente Evo Morales haga descenso de este avión, que recordemos, después de conocerse el fallo ayer, el presidente ya de inmediato tomó su comitiva y ya empezó a regresar hasta Bolivia, y ahí vemos cómo va descendiendo entonces. Con aplausos de la gente reciben la llegada del presidente. Debe haber un grupo más o menos de unas 100 personas que lo están esperando. Representantes de organizaciones sindicales, acompañado del vicepresidente Álvaro García Linera. Evo Morales pisa entonces suelo boliviano tras este fallo de la Corte Internacional, que no ha dejado conforme al gobierno y a este país. Sin embargo, las autoridades ya se han encargado de decir que no van a renunciar a esta expectativa de recuperar una salida al mar con soberanía. Saludando a las principales representantes de las Fuerzas Armadas que lo han venido a recibir, también ministerios que han llegado muy temprano para recibir al presidente Evo Morales. Son imágenes en vivo del hangar presidencial a esta hora en Ciudad del Alto, Bolivia, en un punto que está sobre los 4.000 metros de altura acá en el país altiplánico. Hay que recordar también ayer las reacciones que hubo en el Palacio de Gobierno por parte del vicepresidente Álvaro García Linera, reconociendo el resultado del fallo de la Corte Internacional de Justicia en torno a que la Corte rechazó la obligación de Chile a negociar. Sin embargo, ellos señalan que se abrieron otras alternativas que estarían consagradas en la Carta de la Organización de Naciones Unidas. Así que será muy interesante saber cuáles van a ser esos caminos a los que se refiere el gobierno boliviano, por los cuales podrían insistir a la salida soberana al mar. Escuchemos el ambiente. Vamos a seguir la comitiva para ver si es que va a ser un punto de prensa al interior de la sala que está acá junto al hangar. Para quienes se integran nuestra sintonía, son imágenes en vivo que estamos llevando para ustedes desde Ciudad del Alto en Bolivia. Hace solo 5 minutos aterrizó el avión del presidente Evo Morales, procedente de La Haya, Holanda, en un viaje que se adelantó un par de horas
en un arribo que estaba planificado para las 6:45 hora local. Acá tenemos una hora menos que en Chile. Llegó 15 minutos antes el jet del presidente Evo Morales. Vamos a ver, probablemente va a tener una pequeña reunión con su gabinete, con los 4 ministros que lo han venido a acompañar. Y veremos si es que el presidente hace algún punto de prensa en este lugar. Acá solamente están presentes medios de Bolivia y también, nosotros por parte de Chile y también Radio Biobío. Somos los únicos 2 medios que hemos llegado acá al aeropuerto para la llegada del presidente Evo Morales. Vamos a ver si nos van a dejar entrar. Nos informan que tenemos que entrar por el sector lateral. ¿Podemos entrar por la zona lateral? Va a haber una conferencia, nos confirman entonces, en una sala que se va a preparar para conocer las reacciones del presidente Evo Morales. Vamos a ver si nos dejan ingresar. Buenos días. ¿Podemos ingresar a la sala? Muy bien. Sí. Acompáñanos, por favor. Buen día. Buen día. Acá está la sala entonces de prensa. Efectivamente se confirma que va a haber una locución del presidente boliviano en los próximos instantes. Ahora, el presidente está conversando con las organizaciones sociales. Esteban, muéstrame por acá. Ven. Sí. Acá podemos ver el hall central del hangar presidencial y el presidente Morales está conversando con los representantes sociales que lo han venido a acompañar a su arribo a Bolivia. Vamos a captar lo que está ocurriendo. Sí, dime, Carola. Sí, ahí estamos viendo la prensa y aparentemente la prensa boliviana sí pudo ingresar por el otro costado y es solamente los medios chilenos entonces que tienen que estar esperando en la otra sala. Sí, la verdad es que nos están obligando a esperarlo en el salón. Sí, nos sacaron de acá. Solamente dejan a la prensa local. Hay que recordar que, a diferencia de nuestro país, Bolivia tiene bajo la mano de su gobierno el manejo de varios medios de comunicación. Por lo menos el canal Bolivia TV es el que transmite durante todo el día todas las actividades del gobierno. Ahí estamos viendo al vicepresidente Álvaro García Linera. Entró a saludar, dice, le sorprende que haya tanta prensa a esta hora. Y también maneja al menos 4 radios el gobierno de Bolivia. A ellos se les da la preferencia y a nosotros y también a otros medios nos han pedido que nos mantengamos en el salón de prensa para poder hacer las transmisiones. La verdad es que no nos han impedido nada. Ayer en el Palacio de Gobierno, cuando se produjo la reacción del vicepresidente Álvaro García Linera, un momento un poco tenso porque él se molestó porque consideró que los medios chilenos se estaban presionando a la hora de preguntarle por su reacción tras el fallo. Ahora escuchemos la instrucción. Compañeras, a las 10 de la mañana el presidente va a dar una conferencia en la Casa Grande del Pueblo, por favor. Aquí solamente vamos a tener una reunión corta y luego nos trasladamos abajo. ¿Pero va a hablar acá el presidente? ¿Va a hablar acá el presidente? Acabo de decir que a las 10 de la mañana hay una conferencia de prensa en la Casa Grande del Pueblo. ¿Pero acá va a hablar? No, le estoy diciendo que la Casa... A las 10 de la mañana. Sí. No va a hablar acá. Nos confirman que el presidente Evo Morales no hablará acá, que a las 10 de la mañana hora local hará una conferencia de prensa en la Casa Grande del Pueblo. Así que vamos a tener que seguir la comitiva que se va a trasladar al centro de La Paz. La Casa Grande del Pueblo, como hemos contado, está al lado de la Plaza Murillo y es ahí donde el presidente va a hacer una conferencia de prensa ampliada. Vamos a movernos, vamos a salir del salón a ver si logramos captar imágenes del presidente, si es que hay... No, nos cerraron la puerta. Vamos a ver si... No hay ni una opción. Si nos dejan pasar. Buen día. ¿Podemos obtener algunas imágenes para la televisión de Chile? Porque el presidente no va a hablar acá. Permiso. Sí, nos dejan pasar. A ver, vamos a ver si vemos al presidente acá. Pero ya ha cerrado la posibilidad de un punto de prensa acá en el aeropuerto presidencial de Ciudad del Alto. Reiteramos a la gente que se integra a nuestra sintonía las imágenes en vivo desde Ciudad del Alto, Bolivia. Ha llegado hace pocos minutos el presidente Evo Morales. Ha descartado una conferencia de prensa en este lugar. El plan es un punto para atender a todos los medios de comunicación a las 10 de la mañana, hora de Bolivia. Y acá solamente va a probablemente saludar a las organizaciones sociales que han venido a recibirlo en su arribo tras este adverso fallo
del Tribunal de Justicia de La Haya. Sí, Carola, Carla. un fallo, Gonzalo, que le ha valido varias críticas. Hay que decir que Bolivia no es Evo Morales necesariamente. Hay también una discusión interna en ese país respecto de si se pecó de triunfalismo, si se elevaron las expectativas a un nivel que eran imposibles de cumplir. Y hay aquí también una reelección que busca el presidente boliviano, que va a estar de alguna manera golpeada y condicionada por este fallo adverso. Él leyó completamente distinto el fallo, tomó uno de los párrafos y lo reinterpretó de alguna manera, pero la verdad es que ha habido parlamentarios opositores que han advertido que esto se cierra definitivamente, que hay un proceso que se complica muchísimo, y algunos incluso dicen que hay que terminar con este discurso del mar y buscar nuevas fórmulas para aproximarse a Chile o relacionarse con el resto de los países. Sí, claro, y las críticas van desde el punto de vista político, van desde el punto de vista social también. Se le abre un franco también de críticas porque para el gobierno boliviano el gasto de lo que fue todo el proceso es bastante oneroso. Igual que para nosotros, se estima que, por ejemplo, para Chile el costo de haber enfrentado el fallo del Tribunal de Justicia de La Haya fue más o menos de unos 25 millones de dólares. Estamos hablando de un trámite que de pronto olvidamos lo que cuesta en términos económicos por lo que significa la contratación de equipos especiales, de abogados, de especialistas que se dedican por años a seguir este tipo de procedimientos que toman años. Recordemos que la demanda de Bolivia más o menos se demoró unos 5 años todo este proceso. Y los bolivianos, por supuesto, también tienen su crítica con respecto a lo que ha significado todo este procedimiento, con resultado absolutamente adverso. Seguimos en contacto desde acá, desde Bolivia, y les estaremos ampliando la información en esta jornada con el arribo del presidente a su territorio después de conocer el resultado de La Haya. Muy bien, Gonzalo, muchísimas gracias. Retomamos contacto más adelante entonces. Bien, y nos vamos a ir de inmediato hasta La Haya justamente. Ya te vemos, Mauricio, en un día menos intenso del de ayer, donde ya vamos haciendo una especie de balance. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Carla, Carola? ¿Cómo están? Muy buenos días en sus casas. Estaba escuchando atentamente el despacho de Gonzalo desde La Paz, desde el Alto, ahí con la llegada del presidente Evo Morales, que de alguna forma anticipa su llegada, dando cuenta del estado de ánimo de la delegación boliviana, porque en la medida que pasan las horas, uno se sigue dando cuenta de la contundencia del fallo de la Corte Internacional de Justicia. No solo por esos 12 votos contra 3, entre los 3 votos de minoría está el propio juez ad hoc, el que representaba a Bolivia, el juez francés Yves Dudet, y también los jueces Robinson y Salam. Pero el fallo no es solo contundente por la cantidad de jueces que votan a favor de Chile en contra de Bolivia, sino también porque cuando uno ya desglosa las 55 páginas de la decisión del máximo tribunal aquí en La Haya, se da cuenta que desmontaron una a una las 8 argumentaciones legales con las que Bolivia pretendía obligar a negociar a Chile y que producto de esa negociación obtuvieran acceso soberano al mar. Brevemente respecto de lo que decía Gonzalo, un par de precisiones. Efectivamente, hay prensa boliviana que, más allá de que cada medio de comunicación pueda tener una legítima línea editorial, hay medios de prensa que son medios de gobierno. De hecho, ellos viajan con pasaporte oficial y es difícil desde ese punto de vista que puedan incomodar al presidente con alguna pregunta o puedan generar justamente una visión crítica respecto de lo que aquí ha ocurrido, entendiendo sí que en Bolivia hay algunos medios independientes que podrían llegar a hacerlo, y es la restricción que tuvimos acá en La Haya para conversar no solo con el presidente boliviano, sino que también con miembros de la delegación. De hecho, anoche hubo una rueda de los expresidentes Carlos Mesa y Jorge Quiroga que estuvo cerrada solo a la poca prensa boliviana que seguía aquí en La Haya. Y el presidente boliviano, decía yo, un poco dando cuenta del estado de ánimo de la delegación, ni siquiera tuvo una reunión de estas típicas reuniones posteriores a la decisión de la Corte para justamente conversar con ellos, sino que de inmediato se fue al aeropuerto y este vuelo privado de regreso a La Paz. Escuchemos brevemente las declaraciones. Me dicen que vamos a volver un momento a Santiago para seguir analizando acá desde La Haya lo que ha ocurrido y donde Bolivia efectivamente se toma de un último párrafo
para tratar de justificar lo que han sido estos 5 años de trámite de la Corte Internacional de Justicia y que han tenido ciertamente un costo no solo de dinero sino de tiempo también, y que afortunadamente ha terminado con una visión favorable para la posición chilena. Volvemos con ustedes a Santiago. Justamente, Mauricio, es que te queremos de hecho invitar también a la conversación que vamos a tener ahora. Nos acompaña ya en el estudio Andrés Jana, asesor jurídico de nuestro país en La Haya, para justamente comentar lo que nos estabas diciendo, esta nueva vista que tiene Bolivia de decir, no, todavía quedan instancias en las cuales podemos seguir con nuestro reclamo por el mar. Sí, Andrés Jana, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Antes de preguntar por esta reinterpretación que hace el presidente boliviano con este párrafo que él toma y de alguna manera dice abre ventanas, hablamos un poco del costo que ha tenido este juicio y es una de las dudas de muchos chilenos. Esto le costó a Chile aproximadamente, se dice, 25 millones de dólares. ¿Chile puede buscar que Bolivia se haga cargo de ese dinero como costas en este juicio, o esa posibilidad en un juicio así no existe? En los juicios de la Corte Internacional de Justicia, lamentablemente, eso no existe. En muchos juicios sí existe lo que se llama la condena en costas, y que muchas veces cuando alguien pierde tiene que pagar los costos del juicio. Aquí cada país paga lo suyo. Sí, pero la Corte Internacional de Justicia no tiene eso. De hecho, ustedes ven, no hay ninguna mención en el fallo o algo por eso. No es parte de... Y ayer se comentó muchísimo, pero siempre se dijo que no era el momento de pensar si deberíamos seguir o no en el Pacto de Bogotá. Cabe preguntarse hoy, entonces, cuando hablamos justamente de los costos y de lo que significa poder seguir teniendo tal vez un litigio futuro. Sí. Hoy es como ayer, o sea, no creo que estemos, no creo que todavía, o sea, cuando decimos no es el día de ayer, yo creo que lo que se dice es que el tema del Pacto de Bogotá merece una reflexión tranquila con todos los antecedentes. Este antecedente habrá que tenerlo en cuenta porque obviamente la Corte falló de una manera muy contundente, conforme a derecho. Si uno mira además partes del fallo se da cuenta que la Corte quiso mandar ese mensaje deliberadamente, hacer una distinción entre lo que es jurídico y lo que no es jurídico. Y claro, estas cuestiones de verse sometido a estos juicios es algo que habrá que considerar. Quiero decir, como lo escuché ayer a Heraldo Muñoz, que Chile también ha usado el Pacto de Bogotá para demandar, en el caso, por ejemplo, del Silala, y para corregir una situación que era Bolivia la que estaba impidiendo. Por lo tanto, me parece que una vez que se acabe el ruido, que se asiente, ¿no es cierto?, la situación después de este fallo, habrá tiempo, y me parece que es una discusión que hay que tener. Yo tengo mi opinión y habrá, bueno, pero no es el momento, creo que habrá que tenerla en su momento. Mucho se habló en la previa de parte de ambos países si este fallo se iba a cumplir o no se iba a cumplir, si se iba a acatar o no se iba a acatar. En la práctica, ¿cómo Bolivia acata este fallo? Si es que el presidente ayer reinterpreta el fallo, dice que la causa marítima sigue, que se están abriendo ventanas, que la Corte ha llamado a dialogar. ¿Está cumpliendo el fallo? En la práctica, ¿cómo se hace? Sí, a mí me parece, cuando yo escucho que Bolivia dice que van a cumplir el fallo o dicen estas cosas, me parece... A ver, un poco absurdo, voy a francamente decirlo, porque cuando uno demanda y le dice al otro, yo tengo un derecho en contra tuyo, tú tienes una obligación conmigo, y te va mal, y no te dan esa obligación, bueno, ¿qué vas a cumplir? Simplemente no tienes nada que reclamarle al otro. O sea, la posición de Bolivia acá es que básicamente la Corte le ha dicho, usted no tiene ningún reclamo jurídico contra Chile respecto de lo que usted ha pretendido, un acceso soberano. Por lo tanto, no hay nada que Bolivia tenga que cumplir o no tenga que cumplir. Simplemente ahora Bolivia lo que tiene es que entender que en el ámbito jurídico no tiene una pretensión contra Chile. Y por lo tanto, todo su reclamo o potencial aspiración, como lo decía el presidente ayer, está plenamente en el ámbito de lo político. Ayer Evo Morales dice que la Corte invoca al diálogo, que no fue lo que todos vimos. Más bien la Corte dice una cosa normal de relaciones de buena vecindad y dice, bueno, esto no impide que se siga dialogando, pero él dice, invoca al diálogo. ¿Hay esa invocación por parte de la Corte? Sí, yo no sé, no quiero parecer arrogante, pero ayer lo conversaba con el agente cuando estaba por subirse al avión y decíamos, ¿valdrá la pena comentar siquiera eso que dice? Porque es tan evidente que lo que la Corte hace es algo completamente distinto. Si uno mira el fallo, la Corte en el párrafo 175 dice, mire, yo he revisado todos los antecedentes. De hecho, hay una frase de la prevención de Yusuf donde dice, no hemos dejado sin dar vuelta ninguna piedra, en inglés medio mala traducción, pero sin dar vuelta ninguna piedra para ver si alguno de los hechos podría entenderse que había una obligación de negociar. No hemos encontrado nada, dice. Y el párrafo 175 tiene esa conclusión. Y después dice, no obstante, dice, nada de lo que ha dicho la Corte impide, no dice invita, dice impide que las partes continúen, dice, en espíritu de buena vecindad, ¿no es cierto? Y luego agrega, si así fuera su voluntad de ambas, que
más, o sea, primero la Corte no necesitaba decir eso, pero lo que dice la Corte hasta cierto punto es obvio, ¿no? Obviamente que si los países quieren conversar y continuar en diálogo, pueden hacerlo. Derivar de ahí que la Corte, incluso diría yo, invite al diálogo, me parece que ni siquiera nosotros en algunas hipótesis pensamos la Corte a lo mejor no da a Bolivia, pero sí invita al diálogo, poniendo algo. La Corte no solo que no invitó al diálogo, sino que dijo, depende de los países exclusivamente, ¿eh? Si ellos quieren conversar en espíritu de buena vecindad, yo creo que eso lo entendemos todo lo que significa, que no se vaya a entender que por esto no pueden conversar, lo que es relativamente evidente. Por lo tanto, me parece que, o sea, yo creo que la interpretación que hace el presidente de Bolivia y algunas de las personas de Bolivia refleja simplemente lo contundente del triunfo de Chile en contra de ellos. O sea, están tratando de alguna manera de salvar lo que sea de las ruinas, ¿no es cierto?, de lo que fue su caso. Pero a mí, francamente, me parece que no tiene ningún poder mérito. Tomar algo para poder presentarse también frente al pueblo boliviano que esperaba una situación totalmente distinta. Va más por ahí, yo creo que... Invitemos también a Mauricio Bustamante, que está desde La Haya acompañándonos y contándonos lo que fue y lo que es esta mañana del día después. Mauricio, ya te vemos también en pantalla. No sé si tienes alguna consulta también para plantear o algún punto de vista distinto que no hayamos planteado nosotras. No, muy breve, Carola, Carla, saludar a Andrés Hanna, que lo echamos de menos también aquí en La Haya, y preguntarle respecto de lo que pueda ocurrir de aquí en adelante, porque efectivamente nos llamó la atención acá el optimismo boliviano, al punto de que algunos pensamos que tal vez habían obtenido un trascendido o alguna pista respecto de cómo venía la decisión de la Corte, y la cautela chilena que se mantenía, digámoslo, tanto a nivel de Cancillería como a nivel de Presidencia, muy atento a lo que aquí iba a ocurrir. La pregunta entonces es si un fallo como el que se registró ayer aquí en la Corte fue una sorpresa en definitiva para ustedes como especialistas, para el propio presidente, porque aquí lo conversábamos también con Claudio Grossman. De verdad yo creo que nadie, ni en el mejor de los escenarios, pensaba en un fallo tan contundente a favor de la posición chilena. Es una buena pregunta, yo voy a ser cándido, voy a ser sincero. La verdad es que, y lo conversaba ayer con Sam Wordsworth, hablábamos cuando nos llamamos después del fallo, y es que cuando dice, la verdad es que nosotros siempre confiamos que nuestro caso, desde el punto de vista jurídico, era un caso muy sólido. Hay un dicho que decimos los abogados, que si tú tienes 8 teorías legales, no tienes ninguna. Entonces, esta especie de lanzamiento de teorías legales que hizo Bolivia, obviamente demuestra que el caso no era un caso serio. No puede haber 8 distintas teorías legales por las cuales algo tan excepcional ocurra como una obligación. Entonces, pero por otro lado, toda esta apelación emocional que hizo Bolivia, de hecho, escucharon a Remiro Bretón ayer diciendo que el fallo ha sido extremadamente positivista y que la Corte no había visto la parte política. Entonces, toda esa apelación emocional, esa apelación política, a uno siempre le queda la incertidumbre si esos dos casos antagónicos, cómo los iba a tomar la Corte, si la Corte iba a abrir o no un espacio a esta parte más política, emocional, o si iba a ir por el derecho y, ojo, por los hechos. Porque nosotros fuimos, si ustedes no sé si se acuerdan, los legatos, muy rigurosos en ir palabra por palabra. Alguien nos podrá haber acusado de aburrido, porque fuimos palabra por palabra, por ejemplo, en el 50, en Charaña, comparando las notas diplomáticas, mostrando si había o no había, lo que dijo ayer, ¿no es cierto?, el presidente, si había o no había un match entre las notas diplomáticas para que efectivamente hubiera una voluntad. Hicimos ese trabajo, Bolivia se saltó esos hechos, los ignoró. Y cuando uno ve la decisión de la Corte, lo que hizo la Corte es que la Corte no le creyó al caso de Bolivia y sí le creyó al caso de Chile. Y yo creo que eso explica la contundencia de la decisión, porque los casos eran casos completamente en ese sentido separados. Bueno, y fue lo que planteó también la Corte al dar su respuesta, la posición de Bolivia, lo que alegaba Chile, y finalmente cuál era el veredicto de la Corte. Entonces, respondiéndole a Mauricio, creo que lo que ocurrió es que precisamente ese caso que nosotros planteamos, en el cual siempre confiamos, pero uno siempre reservado, porque recordemos que en Perú nosotros teníamos, y yo sigo pensando toda la razón, creo que la Corte ahí hizo una construcción jurídica algo particular, ¿no es cierto? Entonces teníamos la duda de cómo la Corte iba a tomar este alegato tan emocional, este alegato tan político, y la Corte no lo compró en nada. La Corte dijo, yo soy una Corte de Derecho, lo dice Yusuf ayer. Ahí quería llegar. Yo no sé si la Corte se sacude de este como prejuicio con el que esperamos el fallo, porque vimos en el ambiente también varias voces que alertaban de una Corte salomónica, que le gusta darle un poco a cada uno. Muchos hablaron que había que incluso llegar a retirarse del Pacto de Bogotá, que es una discusión que tendremos más adelante, y otros que incluso llegaron a decir que había que desconocer el fallo. Sí, correcto. Sí, alguien me decía ayer, bueno, después de todo la Corte era política. Porque el fallo tiene una posición respecto de esta es una Corte de Derecho y nosotros no vamos a entrar en el juego.
de alguna manera de apartarnos de eso, como le decían, esto es una Corte de Justicia, no de Derecho, y la Corte creo que en ese sentido tomó la posición de mandar un mensaje claro, y yo creo que hay otro elemento que hay que tener en consideración, y es que lo que estaba en juego desde el punto de vista, no de Chile-Bolivia, del punto de vista del derecho internacional, esta línea que divide lo político de lo jurídico, de hecho lo dice también Yusuf en su prevención, dice, this is the lifeblood. No sé cómo se traducirá eso, pero es como, ¿no es cierto?, la esencia de la diplomacia es esta posibilidad de negociar sin que exista una obligación jurídica. Por lo tanto, hay que tomar con mucho cuidado. Yo creo que la Corte claramente marcó esa línea y dijo que el umbral era un umbral exigente y se fue por el lado jurídico más estricto. Tenemos a Mauricio también en pantalla. Mauricio, ya vamos a estar también contigo, pero Andrés, muy cortito preguntarte cuándo se pretende que haya una siguiente instancia, que es lo que se ha repetido en reiteradas ocasiones por distintas autoridades de Bolivia. ¿Se puede pensar, por ejemplo, en la Corte Permanente de Arbitraje? ¿Ya no hay otra instancia? ¿Esto se zanjó aquí y aquí queda? Para discutir lo que se discutió ante la Corte Internacional de Justicia, es decir, si Bolivia tiene una pretensión jurídica, una obligación respecto de Chile, que Chile tiene que negociar acceso soberano, eso está completamente zanjado y terminado, nunca más se puede volver a discutir, tiene un efecto definitivo, absolutamente. Ahora, lo que tú mencionas de la Corte Permanente de Arbitraje tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con una cláusula arbitral que está en el Tratado de 1904. Es otra materia que no tiene nada que ver, que no está relacionada con eso. Eso nunca va a conducir a una cuestión de soberanía de Bolivia respecto esa discusión. Alguien me preguntaba ayer en la discusión respecto del libre tránsito, por ejemplo. Bueno, son discusiones si hay que cumplirlo de una manera u otra, pero no tiene nada que ver con esta discusión que representaba, digamos así, la reivindicación, la causa de la reivindicación marítima boliviana. Finalmente Bolivia la impulsó acá. Y esa es una discusión que estaba completamente... Claro, que nos se pregunta cuáles son las ventanas que ve Bolivia. Mauricio, estamos contigo. No sé si quieres decir algo respecto de lo que está contándonos Andrés o también tienes alguna otra consulta o punto de vista. No, solo complementar, y con esto ya cerramos nuestra cobertura acá desde La Haya, respecto de lo que pueda ocurrir de aquí en adelante. Ya lo decía Gonzalo desde La Paz, los bolivianos tienen elecciones el próximo año, más allá de este acto de propaganda que acaba de hacer la presidencia boliviana con 100 personas aplaudiendo a Evo Morales a su llegada a La Paz, aplaudiéndolo, de verdad no se sabe por qué. Hay una oposición que está activa. Aquí mismo el expresidente Carlos Mesa, de alguna forma, ya hacía trascender su intención de postular, de repostular a la presidencia. Las últimas encuestas serias en Bolivia le dan un 27% de apoyo, que es el mismo respaldo que tiene Evo Morales, un Evo Morales que además está cuestionado por parte de la opinión pública y de la ciudadanía, porque él tal vez no debiera siquiera repostular. Ya hubo un referéndum al respecto que él está desconociendo. Entonces, el tema de los costos políticos, de las ganancias políticas, porque también vamos a ver qué es lo que ocurre en nuestro país y, como pregunta Andrés, ¿cómo debiera seguir todo esto? Él estuvo ayer ahí en el Palacio de la Moneda, ha sido asesor de esta causa durante todo este tiempo. Si alguien se vuelve a conversar, ¿quién da el primer paso? ¿Es Bolivia el que tiene que invitar a Chile? ¿Es Chile el que tiene que invitar a Bolivia? ¿Habrá que esperar esas elecciones y que haya nuevas autoridades o las mismas autoridades en Bolivia? Con esta pregunta me despido. Bueno, Mauricio, creo que la pregunta es muy pertinente, pero es una pregunta de naturaleza más política y voy a ser cuidadoso en responderla. No la voy a evitar, pero voy a ser cuidadoso en responderla. El presidente Piñera, cuando se dirigió al país ayer, creo que fijó un poco lo que uno diría cuál es el tono de la posición de Chile. Dijo, y yo creo que eso es cierto. Chile siempre ha estado dispuesto a un diálogo constructivo en espíritu de buena vecindad con Bolivia, pero hecho sobre bases que Chile siempre reclamó y que ahora exige que sean respetadas. El Tratado de 1904, que no está en juego la soberanía de Chile, y por lo tanto yo creo que es un poco prematuro ver qué va a ocurrir, pero sin duda que la posición que adopte también Bolivia va a ser fundamental. Si Bolivia insiste en una posición reivindicacionista, por decirlo de alguna manera, y agresiva respecto a Chile, yo creo que va a ser bien difícil que se pueda caminar. Chile y Bolivia tienen decenas de problemas comunes que tienen que resolver en la frontera, cuestiones, ¿no es cierto?, lo hemos visto, de pasos en la frontera, cuestiones de narcotráfico, etcétera. ¿Cuán constructivo va a ser ese diálogo o no? Yo creo que va a depender, obviamente, de cuál sea la posición que quiera adoptar Bolivia frente a este reconocimiento que no tiene una pretensión jurídica de reivindicación marítima frente a Chile. Andrés Jana, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros y a discutir este interesante tema. Ya, muchas gracias a usted y saludos a Mauricio ahí en Sí. La Haya. También ya comenzamos a despedirlo. Muchísimas gracias a Mauricio también.
Sí, vamos a estar obviamente en el balance. Les habíamos contado que esta mañana llegó el presidente Evo Morales ya a Bolivia. Estuvimos en un contacto con Gonzalo Ramírez. Estamos revisando esas imágenes. El presidente finalmente no habló al aterrizar. Se fijó una conferencia de prensa a las 10 de la mañana hora boliviana, donde Evo Morales va a estar entregando declaraciones ahora ya en suelo boliviano, después de las reacciones que tuvimos el día de ayer tras el fallo de La Haya, que evidentemente fue duro y un revés para la causa que ellos reivindican y que llevaron hasta ese Tribunal Internacional de Justicia. Justamente, faltan 5 minutos para las 8 de la mañana y vamos de inmediato hasta La Paz. Ahí está Gonzalo Ramírez, que no tiene los detalles. Gonzalo. Sí, faltan minutos acá para las 7 de la mañana en Bolivia. Estamos en el Alto, estamos en el hangar presidencial. Como ustedes anticipaban, para quienes se integran a nuestra sintonía, hace algunos momentos llegó el presidente Evo Morales al país. Fue recibido más o menos por un centenar de personas. Hay distintas organizaciones sociales que han venido a recibirlo tras este fallo de La Haya. Y como ustedes bien decían, se ha planificado una conferencia de prensa para las 10 de la mañana en la Casa Grande del Pueblo, en el Palacio de Gobierno, en el centro de Bolivia, para las 10 de la mañana. No obstante, toda la gente que vino a apoyar al presidente Morales se ha mantenido acá en el hall central del hangar. La prensa y el Ministerio de Comunicaciones nos insisten que acá no va a haber ningún tipo de declaración, pero de todas maneras estamos acá aguardando, igual que el resto de los medios locales fundamentalmente, porque no hay ningún canal de televisión chileno acá, por lo menos, al menos hasta esta hora, para ver si es que hay algún tipo de saludo a las organizaciones o tal vez alguna declaración breve, aunque sea del presidente Evo Morales, antes que se traslade hacia la Casa del Pueblo. No hay nada confirmado, pero sí está disponible el auto del presidente afuera del hangar presidencial para llevarlo por tierra. También hay helicópteros, podrían perfectamente salir por aire. Hay un helipuerto en el edificio del Palacio de Gobierno que podría perfectamente recibirlo directamente para que llegue al Palacio Gubernamental. Estaremos informando en todas nuestras plataformas si es que habla acá o si es que habla en el Palacio de Gobierno, para conocer cuáles son sus reacciones después de horas de haber conocido este fallo del Tribunal de Justicia de La Haya. Gonzalo, ya está claro que, si al menos fue, y lo escuchábamos cuando tú también ponías el micrófono, cuando daban las indicaciones, el presidente hablaría más tarde, pero el vicepresidente, que también lo vimos en algún minuto, salió a saludar, ¿tampoco va a dar declaraciones? ¿Hay información al respecto? Sí. Nada se sabe. Acá no se anticipa mucho cuáles son las determinaciones que toman a nivel político. Hace bastante rato, ya por lo menos una media hora, que el presidente Morales está reunido con los ministros que lo han venido a acompañar. Probablemente están comentando parte de lo que se está definiendo como estrategia por parte del gobierno para diseñar un mensaje, no solamente a los medios de comunicación, sino que también a la comunidad del pueblo boliviano. Porque si bien acá están todos los partidarios del presidente Morales, hay también visiones completamente discrepantes con lo que fue este resultado de La Haya. Hay bastantes críticas internas también dentro del país con respecto a lo que es la gestión del presidente, que muchos veían en que esta apuesta en la defensa de la tesis boliviana, si le iba bien al presidente Morales, tenía un buen punto anotado dentro de su, digamos, apoyo político, que le podía servir en lo que es su eventual posibilidad de reelegirse dentro de las próximas elecciones. Recordemos que estamos muy cerca de la campaña de las primarias acá en Bolivia y después viene, ¿verdad?, toda la competencia ya definitivamente a la carrera presidencial. Y ya la oposición está haciendo duras críticas al gobierno boliviano y está aprovechando este fallo completamente adverso para culpar a Morales de ser el responsable de todo esto. Así que acá la cosa dentro del ambiente político interno está bastante crispada y es por eso que no solamente tiene que salir con un mensaje referente al fallo, sino que también tiene que diseñar una estrategia política para enfrentar ese escenario adverso que se le viene de aquí en adelante. Justamente. Gonzalo, muchas gracias. Te dejamos ahí entonces para retomar contacto más adelante contigo en Canal 24 Horas. Muchas gracias. Bien, gracias a Gonzalo, gracias a Mauricio también, con quien tomamos contacto desde La Haya. Nos vamos despidiendo en un día menos intenso, donde hemos podido ir haciendo un balance, aquilatar lo que fue este fallo en definitiva de la Corte Internacional de Justicia. Que tengan un muy buen martes. Nos vemos más tarde. Buen día. Chao, chao. Con el auspicio de Universidad de la Frontera, hemos presentado Tu Mañana